Ahí la ven chiquita, ¿no? Sí. Sí, a ver el sonido. No, este hombre habla un poco fuerte. A ver ahí. Y por supuesto, la mayor parte del tiempo nos la va a llevar la... ¿Escuchan bien? Sí, se escuchaba bien. ¿Sí? ¿Tienen más volumen? A ver, Sí, yo lo escuchaba un poco bajo. Por lo tanto, como ya hemos esperen. A ver, ese va a escuchar bien. perdido algo de tiempo, vamos a arrancar. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Sí, ahí sí. Sí, sí, gracias. Bueno. Entonces, aguárdenme un segundo. Esto acá. Hay gente esperando. Anótense el presente, por favor. Y listo. Bueno, a ver. Bien. Lo primero que tenemos que definir es qué es una enfermedad desmielinizante. Las enfermedades desmielinizantes son aquellas enfermedades en las cuales la patología principal consiste en la alteración de una mielina normal. ¿Qué significa esto? Que necesariamente las capas de mielina que recubren los axones deben ser normales antes de la aparición de la enfermedad. Si la mielina es anormal, como ocurre en una enorme cantidad de cuadros, después van a tener algunos, las leucodistrofias, enfermedades sobre todo del metabolismo de los lípidos, básicamente son todas enfermedades neurometabólicas, no se llaman desmielinizantes. Estas enfermedades se denominan dismielinizantes. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a que esa mielina es anormal previamente a la aparición de la signosintomatología que expresa la patología. ¿Está claro? Por supuesto, la diferencia no es solamente esta, sino que esta diferencia está hablando de la etiología. Habitualmente las dismielinizantes son básicamente patologías neurometabólicas y de origen genético, y más precisamente relacionadas con el metabolismo de los lípidos, mientras que las desmielinizantes absolutamente obedecen a una serie de causas diferentes, a pesar de que las causas más prominentes, algo así como más del 90% de las desmielinizantes, tienen que ver con cuestiones de tipo inmunológico. Bien, ¿por qué las enfermedades desmielinizantes generan problema? Generan problema básicamente porque al perder la capa de mielina que recubre el axón, acá vemos un diagrama muy fácil, pasan dos cosas. En primer lugar, se retrasa la transmisión, la velocidad de la transmisión neural. ¿Por qué? Porque normalmente el potencial de acción no recorre todo el axón, sino que hace lo que se conoce como conducción saltatoria. ¿Qué es la conducción saltatoria? Como la grasa y la mielina no deja de ser mayoritariamente un lípido, es aislante y por lo tanto no deja pasar la energía eléctrica, se produce el salto entre cada capa de mielina hacia el siguiente lugar desnudo del axón que sí permite generar la despolarización y el progreso del potencial de acción. Cada uno de estos lugares libres de mielina que permiten el progreso del potencial de acción se conoce como nodo de Ranvier. ¿Cuál es la importancia de esto? Que obviamente al no tener que recorrer todo el trayecto, la conducción es muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente, ya que el potencial de acción se deforma menos al tener menos reproducciones en la unidad de tiempo y en la unidad de longitud. Esto en cuanto a lo neurofisiológico. Ahora, también la mielina cumple una función neuroanatómica y protectora del axón. Por lo tanto, cuando se pierde la capa de mielina, estamos exponiendo el axón a que se pueda deteriorar muy rápidamente también. Por lo tanto, esas son las dos cuestiones en las cuales nosotros cuando analizamos ahora esclerosis múltiple, por un lado, tratamos de controlar los síntomas y tratamos de controlar los síntomas para tratar de disminuir la discapacidad sobreviniente después del brote. ¿Y por qué? Porque si bien lo que vamos a ver en ese momento es el daño sin signo sintomatológico, si nosotros dejamos que esto siga evolucionando, se van a dañar los axones y aquello que es parcialmente reversible, a veces muy reversible en unos primeros brotes,
va a pasar a ser definitivo. En términos generales, esto no es exactamente así en todos los casos, pero en términos generales, aquello mielínico es potencialmente reversible, mientras que el daño axonal es potencialmente irreversible. Bien, bueno, justamente la lista de las enfermedades más importantes. Obviamente, les repito, nos vamos a concentrar en esclerosis múltiple, también vamos a ver el síndrome de Vick, porque es muy importante el síndrome de Vick porque es el principal diagnóstico diferencial que tiene la esclerosis múltiple. La mielinolisis continua central, que es una cuestión no tan frecuente ya en estas épocas, pero que sí tiene que ver con su actividad y con su actividad como clínicos y especialmente aquellos que vayan a hacer medicina interna, porque en realidad, después lo vamos a ver, es algo que está ligado al medio interno y no tanto lo primariamente neurológico. La esclerosis concéntrica de Valo, que se lo vamos a ver al final, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una patología infecciosa, pero que tiene mucha importancia, que no era demasiado frecuente, que se hizo un poco más frecuente después de que apareció el HIV dentro de la clínica, pero que tiene bastante importancia también en el tratamiento de la esclerosis múltiple, ya que hay algunos inmunomoduladores que no pueden usarse porque pueden favorecer, si la persona tiene ciertos virus, la aparición de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Encefalomielitis aguda diseminada, encefalomielitis hemorrágica, necrotizante aguda, que son el mismo cuadro. En realidad las agudas diseminadas son fundamentalmente posinfecciosas, también pueden ser posvacunales, son mucho más frecuentes en la infancia y en la adolescencia. En general son benignas, pero en algunos casos puede evolucionar a una hemorrágica necrotizante aguda y pasar a ser un fenómeno muy importante. Bien, esto es lo que nosotros conocemos como el conjunto de enfermedades desmielinizantes. Las dismielinizantes, si lo ven ahí, van a ver que son todas alteraciones del metabolismo de los lípidos. La leucodistrofia metacromática, la leucodistrofia sudanófila, la adrenoleucodistrofia recesiva ligada al cromosoma X, que también es una alteración del metabolismo de los lípidos. La enfermedad de Pelusión-Meyer-Bacher, que recesiva ligada al X, que es probablemente el único ejemplo, no directamente, a pesar de que sí lo involucra, ligado al metabolismo de los lípidos, en realidad es una enfermedad caracterizada por la excitotoxicidad mediada por el glutamato. Es más, fue la enfermedad gracias a la cual se descubrió la excitotoxicidad ligada al glutamato, cosa que después se aplicó a otras ataxias cerebelosas, se aplicó al Alzheimer, se aplicó a la enfermedad de Parkinson y prácticamente a casi todas las enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, y por último, la leucodistrofia de células globoides, enfermedad de Krabbe, que es probablemente la más común de estas y la única que tiene un tratamiento actualmente autorizado. ¿Por qué se llama leucodistrofia? Porque es leucodistrofia, porque es distrofia de la sustancia blanca, y metacromáticas, bueno, en realidad todas son metacromáticas, tiene que ver con el cambio que hace sobre la luz polarizada en el microscopio de interferencia de fase. Nada, nadie les va a preguntar eso, supongo. Bien, entremos después de esto en la esclerosis múltiple. Bien, ¿cómo lo definimos? Enfermedad inflamatoria, crónica y neurodegenerativa del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad va a comenzar por fuera del sistema nervioso, va a atacar, o sea, porque es una enfermedad inmunológica, va a atacar el sistema nervioso, va a traspasar la barrera hematoencefálica y va a generar los daños sobre las fibras en primer lugar y posteriormente también sobre la sustancia gris, como vamos a ver en un cuadro. Esto es algo que antes no era aceptado, era simplemente afectación de sustancia blanca. No es así, la esclerosis múltiple también afecta a sustancia gris por un mecanismo que ya les voy a contar más adelante. Por eso genera atrofia cerebral, por eso genera déficit cognitivo y una serie de cuestiones que se han aclarado en los últimos 10 o 15 años. Adulto joven, ¿qué significa adulto joven? Que el 80% de las esclerosis múltiples tienen su primer brote entre los 20 y los 30 años. Y si uno acerca a aquellos que lo tuvieron poco después de los 30 o poco antes de los 20, resulta que son casi todos los casos. Eso no significa que no pueda haber casos que comiencen más tardíamente y que no exista la esclerosis múltiple
pediátrica, que sí existe, es algo así como el 3% del total de las esclerosis múltiples. Por lo tanto, es una patología bastante poco frecuente. Cuando hablamos de comienzos tardíos, prácticamente no hay descripciones en la literatura de comienzos posteriores a los 50-55 años. Desmielinizante de inicio. ¿Qué significa eso de desmielinizante de inicio? Lo que les explicaba antes, que el primer ataque es sobre la cubierta mielínica de los axones. Pero lección axonal temprana, ¿cómo se explica? Con lo que veíamos en la diapositiva sobre los nodos de Ranvier y sobre la cobertura de los axones. Necesariamente es desmielinizante de inicio, pierde la mielina, el axón queda desnudo, rápidamente es dañado. Por lo tanto, hay que ser muy rápido, muy ejecutivo para tratar de poder controlar lo antes posible el cuadro neuroinflamatorio para que los axones se dañen lo menos posible. Bien. Como es una enfermedad en la cual nosotros conocemos ampliamente su fisiopatología, pero no necesariamente conocemos su etiología, de hecho no la conocemos, a pesar de que hay varias teorías en danza, uno de los elementos que siempre nos ha resultado muy útil es la epidemiología. ¿Por qué? En este planiferio vamos a ver que los países que tienen la mayor incidencia de esclerosis múltiple son aquellos situados en temperaturas frías o templado frías. Básicamente, Europa, Escandinavia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, etc. Obviamente que esto más o menos se corresponde con lo que ocurre en otros países que tienen estadísticas algo más imperfectas, como es el caso de Rusia, de los países de Europa Oriental, que también tiene una incidencia más alta que la que tiene el promedio mundial. Mientras que es muy baja la incidencia a medida que nos acercamos a los trópicos. Y esto es así para Brasil, por ejemplo, que tiene algo así como 5 a 7 por 100.000 habitantes, para los países de África, que se encuentran en el 3 por 100.000 habitantes o aún menos. Para China, en realidad, la raza amarilla, tanto en China como en Japón, presentan menos incidencia de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, la mayor incidencia la alcanza en la raza blanca. En la raza negra también es menor, y en la raza china, en la raza amarilla es en la que menos frecuentemente es. Ojo con el tema, por ejemplo, de las poblaciones de color de los Estados Unidos, que tienen una incidencia igual a la de los blancos, pero lo que pasa, y esto pasa en muchos lugares de América, pero esto tiene que ver con que cuando hablamos generalmente de raza negra nos referimos al África y a razas negras que no presenten mestizajes. Las poblaciones de color de los Estados Unidos están casi todas mestizadas y por lo tanto tienen en muchos casos la incidencia que tienen los negros. El tema de que Argentina, el Cono Sur, o sea, Uruguay, Chile, y algunos otros países, como por ejemplo los centroasiáticos o los de Centroamérica, o Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, se encuentran en blanco es por la carencia de mejores estadísticas que dificultan el relacionamiento que nosotros hacemos entre incidencia y latitud de nacimiento y latitud también de residencia de cada uno de los enfermos. En realidad, el problema que tenemos es que en países como el nuestro, la mayor parte de los pacientes se atienden en el ámbito de Capital Federal o del Gran Buenos Aires, con lo cual muchas veces son presentados como casos nativos de la zona metropolitana. Esto hace que, por ejemplo, la zona que tiene mayor incidencia en las estadísticas del Ministerio de Salud de esclerosis múltiple, algo así como 40 o 45 por 100.000 habitantes, sea justamente capital, lo cual es bastante poco cierto. También otro de los problemas que tenemos es que nosotros demostrar que las personas que viven en lugares fríos o templados fríos tienen mayor incidencia nos ha costado bastante, a pesar de que hemos hecho algunos trabajos. Hace muchos años que estamos tratando de hacer trabajos de eso. Cuando yo era residente hicimos uno de los primeros, o sea,
donde el problema que tenemos es que vive muy poca gente en la Patagonia, por lo tanto hay pocos casos y por lo tanto las muestras no son demasiado, no son suficientes como para poder sacar conclusiones definitivas. ¿Por qué les digo esto? Porque, como verán, en el planiferio se observan 3 colores verdes, uno en Australia, uno en Estados Unidos y otro en Italia. ¿Qué significa esto? En estos 3 países pudo demostrarse sin ninguna duda que a medida que nos alejábamos del polo y nos acercábamos al Ecuador, la incidencia bajaba. O al revés, a medida que nos íbamos hacia latitudes más septentrionales, la frecuencia subía, mientras que a medida que bajábamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hacia la Florida o Georgia, la frecuencia bajaba. Es así como Boston, por ejemplo, tiene una frecuencia de 45 por 100.000, que es más o menos semejante a la de Toronto, que tiene algo así entre 47 y 50 según los años, que es la frecuencia más alta registrada del mundo. Por eso le dicen a Toronto la capital de la múltiple. Mientras que, por ejemplo, la Florida tiene una incidencia de entre 5 y 10 por 100.000 habitantes. Y les voy a explicar por qué es entre... Porque ustedes me dirían, bueno, pero con el calor que hace en la Florida, ¿por qué no tiene la misma incidencia que tiene Brasil? Bueno, no tiene la misma incidencia que tiene Brasil, porque en el estado de la Florida hay mucha gente que vive ahí que no nació en la Florida. Y esto hace que esas personas, esto también ha sido estudiado epidemiológicamente, que se mudaron cuando ya eran grandes, por lo menos cuando ya habían superado los 12 años de edad, es decir, cuando ya habían llegado a la adolescencia, conservan la incidencia de sus lugares de origen. Mientras que si emigran de niños, van a adquirir la frecuencia del lugar hacia donde se mudan. Esto ha sido demostrado en un montón de grupos sociales, no solamente en Estados Unidos, sino también en italianos mudados a Australia, portugueses mudados a Sudáfrica, griegos mudados a los Estados Unidos y a Sudáfrica, etcétera, etcétera, donde en todos los casos se demostró que entre los 12 y 13 años era un momento de corte en cuanto a la incidencia que se iba a presentar en el futuro. Si se mudaban antes, por ejemplo, si iban a Brasil, pasaban a tener una incidencia de 5 por 100.000. Ahora, si, por ejemplo, eran portugueses que se mudaban a Brasil siendo ya adultos, conservaban la incidencia de Portugal, que es algo así como 20 por 100.000. Bien. ¿A qué se atribuía esto? Bueno, se atribuyó a un montón de cosas, se atribuyó a un montón de infecciones fundamentalmente paranasales, adenovirus, espiroqueta de Schwann, estreptococos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente se sostenía que la movilización inmunológica que hacían las infecciones respiratorias a repetición que se presentaban en la infancia en los lugares fríos eran mucho más frecuentes que en los lugares cálidos y por lo tanto generaban una permeabilidad mayor de la barrera hematoencefálica y una movilización mayor del sistema inmunológico que favorecía la aparición de la muerte. Bien, por supuesto que esto no está probado, pero la hipótesis epidemiológica sí es así. En resumen, en los lugares templados, fríos o fríos, hay más incidencia de múltiple que lo que ocurre en los lugares templado cálidos o cálidos. Bien. ¿Esto qué significa? ¿A todo el mundo le agarraba? No, porque si ustedes piensan que, por ejemplo, en los lugares que más tienen, algo así como 50, 55 casos por 100.000 habitantes, estamos hablando de Canadá, estados de Ontario, algunas localidades rusas, o sea, lugares extremadamente fríos, tampoco le agarraba a la mayoría, ni siquiera a una minoría significativa, porque evidentemente 50 por 100.000, a pesar de que es una barbaridad para incidencia de múltiple, es muy bajo para incidencia de una enfermedad. Por lo cual, si bien todas esas hipótesis de agentes infecciosos, o otros agentes medioambientales que favorecían la respuesta inmune, debían hacerlo sobre una base, una cierta predisposición genética que favorecía la aparición de la enfermedad. De hecho, se ha conseguido demostrar la relación de algunas variantes de los antígenos de histocompatibilidad que coexisten con cierta incidencia mayor de esclerosis múltiple. Es cierto, hay un pequeño grupo, algo así como entre el 1 y el 2%, ni siquiera en todos los países es igual,
pero por ejemplo han sido muy estudiados, por ejemplo, las poblaciones italianas de esclerosis múltiple del norte de Italia, que tienen una predisposición genética demostrada. Donde también se ha demostrado que intervenciones tempranas, tratando de cuidarlos de las infecciones en la infancia, disminuyen algo la incidencia de la enfermedad. Por lo tanto, se tiene una predisposición genética, obviamente esto es una predisposición, no es una herencia de tipo mendeliano ni muchísimo menos. Hay agentes infecciosos, agentes ambientales que actúan sobre eso, producen la movilización del sistema inmune y este sistema inmune hace lo que tiene que hacer, que es justamente desencadenar la enfermedad. Bien, ¿y cómo lo hace? Bien, como les había dicho, la esclerosis múltiple empieza por fuera del sistema nervioso central y desde ahí escala hacia el sistema nervioso central. Lo primero que se movilizan son los linfocitos T CD4. Durante muchos años se sostuvo que esto era el único linaje celular que tenía importancia en la inmunogénesis y en la inmunopatología que acompañaba a la esclerosis múltiple. Bien, es cierto que tienen importancia porque estos son los CD4 activados quienes tienen la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué es importante esto? Porque si no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, la movilización inmunológica va a quedar necesariamente por fuera del sistema nervioso central. Este es un paso crítico porque fíjense ustedes que todos nosotros tenemos movilización inmunológica ante un montón de infecciones con las cuales nos cruzamos todos los días y sin embargo no desarrollamos esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque esas estirpes celulares capaces de reaccionar no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso que se ha planteado muchas veces que ciertos déficits de la barrera hematoencefálica son absolutamente necesarios para la progresión de la enfermedad y también se lo ha planteado en algunas otras enfermedades neuropsiquiátricas, incluso se han planteado hipótesis inflamatorias para la depresión, hipótesis inflamatorias para una serie de demencias, que también se basan mucho en la permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica. Bien, ¿qué pasa cuando estos grupos de CD4 activados consiguen entrar al sistema nervioso central? Bien, cuando consiguen entrar al sistema nervioso central, activan a otros grupos celulares. Por supuesto que activan también a otros linfocitos CD4, lo cual amplifica la respuesta. Activan también a los CD8. Los CD8 son bastante importantes porque se ha demostrado que los acúmulos de CD8 mantienen el estímulo inmunológico perivascular en el interior del parénquima nervioso. Por lo tanto, algunos dicen que las estirpes CD8 son más responsables de la evolución degenerativa a largo plazo que del comienzo de la enfermedad, pero que en definitiva la evolución degenerativa a largo plazo es tan importante como cuando empezó la enfermedad. Y por supuesto también estimulan a los linfocitos B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Los linfocitos B, a diferencia de los T, tanto CD4 como CD8, que son estirpes celulares, son productores de anticuerpos. Durante mucho tiempo se dijo que los anticuerpos no hacían a la historia natural de la enfermedad, que solamente tendrían un efecto indirecto a través de la activación de macrófagos, a través de la fijación de complementos en algunas series como las células dendríticas, etc. Y que en realidad no servían fundamentalmente para hacer el diagnóstico porque buscábamos las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. En realidad no es tan así, se ha demostrado que tienen una capacidad amplificatoria muy importante y de hecho las últimas medicaciones que se están utilizando, los últimos anticuerpos monoclonales, tienen como target a los linfocitos B y tienen un éxito muy grande, especialmente en algunas formas que hasta el momento se mostraban bastante difíciles y bastante poco respondedoras al tratamiento. ¿Cómo lo hacen? Bien, lo hacen fundamentalmente a través de la generación de citoquinas. ¿Qué es lo que hacen las citoquinas? Las citoquinas lo que hacen es estimular aquellas células T que tienen la posibilidad de agredir, es decir, son proinflamatorias, mientras que otras que son antiinflamatorias suelen ser inhibidas. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, no solamente la citoquina, sino que también el interferón gamma tiene este tipo de acción, aumentando la estimulación de los linfocitos T. Por supuesto,
termina dando daño glutamatérgico, terminan generando liberación de óxido nítrico, generando isquemia regional, generando alteraciones sobre la óxido reductasa y por lo tanto aumentando la oxidación intracelular, todo lo cual va a terminar llevando primero daño al axón y posiblemente también a la muerte neuronal. Nada, en términos fáciles, es un fenómeno inmunológico que comienza con los CD4, que después se extiende a las otras líneas inmunológicas y que va a marcar toda la enfermedad. Bien, nada, un poco lo que les había estado contando, no nos vamos a detener en esta diapositiva, que explica cuáles son los mecanismos a través de los cuales se termina produciendo la muerte celular. Bien, los patrones de comportamiento. Cuando analizamos los patrones de comportamiento, decimos, primero que tiene variabilidad evolutiva. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que nosotros cuando tenemos el primer brote no sabemos cómo va a evolucionar esa persona. Ahora cuando veamos las formas que tiene la esclerosis múltiple vamos a poder decir cómo va a evolucionar, cuál es el pronóstico, qué tratamiento es el mejor, etc. Impredictibilidad. ¿Qué es la impredictibilidad? La impredictibilidad implica no solamente que tiene una variabilidad evolutiva, sino que tampoco vamos a saber cuánto se va a recuperar de este brote que está presentando ahora, cuánto le va a quedar como discapacidad, cómo va a ser el brote que viene, si el brote que viene va a ser pronto o va a tardar mucho tiempo en venir o no va a venir nunca. También si este brote va a ser peor, igual o mejor que el que tuvimos, y tampoco a qué áreas del sistema nervioso central va a involucrar. Esto es lo que significa la impredictibilidad. Yo agregaría que también la impredictibilidad incluye algunas respuestas ante diferentes tratamientos. El tercero, expresión clínica proteiforme. Y bueno, esto es una relación que tiene que ver con la variabilidad evolutiva y también con la impredictibilidad. Como afecta a diferentes áreas del sistema nervioso central, la sintomatología va a estar relacionada con las áreas que afecte. Por lo tanto, no hay un cuadro estricto que yo les pueda decir los esclerosos múltiples tienen esto, esto, esto y esto, y raramente tienen esto. Y en realidad vamos a tratar de hacerlo a los fines didácticos, pero en principio están todas las cosas sobre la mesa, si bien algunas son más frecuentes que otras. No reversible, no prevenible. ¿Qué significa esto? No reversible también, pero bueno. No prevenible, ¿qué significa esto? Que no hay ninguna conducta que uno pueda tomar para prevenir la enfermedad. Sí, es cierto, ustedes me dirán, bueno, me puedo mudar al Caribe, bueno, sí, está bien, pero no es una conducta demasiado racional y si uno hace las cuentas del cálculo de probabilidades tampoco justificada. O sea, no hay ¿por qué ponemos no prevenible? Porque hubo durante mucho tiempo un montón de cuestiones de que haciendo determinadas dietas o teniendo determinadas conductas o no teniendo determinadas otras conductas podía variar en más o en menos la ocurrencia de la enfermedad. Ninguna de estas cosas ha podido ser demostrada a lo largo del tiempo en cohortes más o menos largas de pacientes que fueron seguidos. Por supuesto, la mayor parte de las cohortes se hicieron sobre aquellos grupos que nosotros sabíamos que tenían predisposición genética, porque indiscutiblemente es mucho más fácil que hacerlo según una población general, donde muy probablemente necesitarían cientos de miles de personas y lo haría prácticamente imposible de ser llevado a cabo. Bien, bueno, hablamos de las manifestaciones clínicas, justamente lo que estábamos hablando. Hay tres lugares que suelen ser los más frecuentemente atacados, que son la vía óptica, el cerebelo y la médula espinal. Y entonces por esto vamos a tener más o menos los síntomas que más frecuentemente vamos a encontrar. La neuritis óptica, bien, una de las principales manifestaciones está presente en algo así como entre el 30 y el 50, depende las series de los comienzos de esclerosis múltiple. Por lo tanto, es algo muy frecuente. Cuando digo que está presente no significa que muchas veces sea el signo dominante. A veces sí lo es, a veces es el único signo, pero a veces el paciente nos concurre y se queja por otros signos, y cuando nosotros vamos a buscar, encontramos también la neuritis óptica como una de las cuestiones presentes. Lo que pasa es que ha afectado a pocas fibras y no ha generado demasiada patología.
Es algo como para tener en cuenta. Alteraciones motoras y sensitivas, mielitis transversa, obviamente, esto es otra de las cosas que ocurren frecuentemente, son alteraciones motoras y sensitivas que van a responder al nivel donde sean atacadas, tiene que ver con afectaciones de la médula espinal, habitualmente son formas de mielitis transversa, a veces pueden dar algunas formas asimétricas que terminan complicando y mucho. Trastornos de la marcha y el equilibrio, temblores. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando del cerebelo. Y ahí es donde un poco también van a aparecer el resto de las otras, ¿no? El tema de la diplopía, el tema del vértigo. Es cierto, el tema del vértigo sí, por ahí lo podemos relacionar más. El tema de la diplopía tiene mucho que ver con los pedúnculos cerebelosos, con la extensión al mesencéfalo de las placas de desmielinización, el cerebelo está ahí nomás, y todo esto tiene que ver con aquellos que podríamos llamar de sintomatología de fosa posterior, ¿no? Sin ser ninguna cosa de otro tipo. Alteraciones esfinterianas, disfunciones sexuales, afectaciones de la esfera autonómica. Las afectaciones de la esfera autonómica son absolutamente previsibles y absolutamente presentes en la mayoría de los pacientes. Eso no significa que vayan a estar presentes de manera precoz. Muy frecuentemente van a estar presentes a nivel alejado. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar tener disfunciones sexuales o tener descontroles esfinterianos en un primer brote, ni en un segundo brote, a veces en un tercer brote. Ojo con el tema de la incontinencia urinaria, porque muchas veces se califica como incontinencia urinaria aquello que es fundamentalmente urgencia miccional. El paciente tiene urgencia en tratar de llegar al baño y no llega porque sus limitaciones de tipo motor se le impiden, lo retrasan y por lo tanto sí, se orina encima, pero no es porque no pudiera contener los esfínteres, de hecho los ha estado conteniendo, lo que pasa es que su traslado es muy lento. Por último aparecen los trastornos cognitivos psiquiátricos o neuropsiquiátricos, si ustedes lo llaman. Son el 3% de las presentaciones de esclerosis múltiple. No es muy frecuente, pero sí es algo que muy frecuentemente genera malos diagnósticos. ¿Por qué? Porque se pueden presentar en forma de tipo psicosis aguda, que necesariamente van a inclinar hacia diagnósticos de tipo psiquiátrico o incluso a otros diagnósticos de tipo clínico, pero relacionadas con otro tipo de patologías. Obviamente que es mucho más fácil si estos trastornos de tipo psiquiátrico aparecen en una esclerosis múltiple ya diagnosticada con otro brote anterior, porque obviamente vamos a ir hacia ahí. Es cierto que en los últimos años y a partir de la implementación de la resonancia magnética se ha hecho bastante más fácil porque generalmente lo que encontramos es hiperintensidad a nivel del sistema límbico, vemos también compromisos de la ínsula, del resto de los lóbulos temporales. Esto es lo más habitualmente que encontramos cuando encontramos patología de tipo psicótico. Y también encontramos a menudo electroencefalogramas anormales y no es infrecuente que en el curso, al comienzo o en el curso de este cuadro psicótico inmotivado y sin antecedentes importantes anteriores, aparezcan convulsiones, que pueden ser una aislada o pueden ser incluso múltiples. Bien, el tema de los trastornos cognitivos, bueno, un poco lo mismo que podemos hablar para el tema de las alteraciones de tipo esfinteriano. Los trastornos cognitivos están presentes, los trastornos cognitivos forman parte de la enfermedad, a tal punto que es una de las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta cuando tenemos que cambiar la medicación, considerando que hay una falla terapéutica, por lo tanto se dan cuenta que es extremadamente importante, pero indiscutiblemente es algo que ocurre a lo largo de la evolución del tiempo y que no ocurre generalmente después de un solo brote. Tiene algunas particularidades la evolución cognitiva. Básicamente el efecto sobre la cognición social, que suele ser muy precoz, los pacientes suelen tener compromiso de la cognición social, suelen tener también cuadros de ansiedad bastante importantes, cuadros depresivos, a pesar de que los cuadros depresivos no suelen ser tan fuertes y tan rebeldes a la medicación como uno podría suponer, ya que en otras patologías neurológicas, como es el caso de la epilepsia o del Parkinson, que tienen un pronóstico mucho mejor comparado con la esclerosis múltiple, se presentan de manera más frecuente y de manera más aguda, pero bueno, pero de todas maneras también están presentes, trastornos del sueño, etc.
y el tema de la fatiga. El tema de la fatiga es un elemento extremadamente importante en la esclerosis múltiple. Es una fatiga que suele ser al revés de lo que uno pensaría. Suelen estar más fatigados cuando empieza el día y mejorar hacia el final del día, al revés de lo que nos ocurre a todos, que estamos más cansados al final del día que al principio, como es lógico. También suele ser por momentos paroxística, aumentar desusadamente en los momentos más inconvenientes. No suele estar relacionada con el grado de discapacidad del paciente. La fatiga parece ser un cuadro absolutamente independiente del grado de discapacidad que tenga, y además muchas veces desde el punto de vista neuropsiquiátrico es de difícil diagnóstico, ya que se solapa con síntomas depresivos y se solapa también con la apatía, es decir, la falta de voluntad que tienen estos pacientes, y que es otro elemento que también ocurre a menudo. Por eso hay algunos autores que dicen que fatiga, apatía, depresión forman parte de un continuum en la afectación neuropsiquiátrica de la esclerosis múltiple. Bien, ¿cuáles son las formas clínicas? Las formas clínicas son cómo va a evolucionar el paciente a lo largo de la historia natural de la enfermedad. La forma más común es la conocida como remitente recidivante o forma a brotes y remisiones, también llamada antes. Hoy se llama remitente recidivante. ¿Qué es un brote? Es un momento en el cual aparece una serie de síntomas en forma aguda que evoluciona. Antes se decía más o menos en 30 días, ahora puede ser un poco más, un poco menos, eso no importa del todo. Entra en una etapa de tranquilidad y posteriormente va a tener en el futuro, no sabemos ese futuro cuándo va a ser, otro brote. Necesariamente, cuantos más brotes tenga el sujeto, la discapacidad sobreviviente va a ser mayor, y por lo tanto, cuanto más cercano sea un brote del otro, también va a ser cada vez peor. Porque no le va a dar tiempo a que ni siquiera se produzca la remilenización, y tampoco le va a dar tiempo a que se produzca la rehabilitación física, psicológica y laboral que uno intenta con los pacientes cada vez que se produce el posbrote y se debe enfrentar a la recuperación de la enfermedad. Bien, hay otra forma. Bueno, más o menos esto es el 60 al 80% de las esclerosis múltiples. Quedémonos con el 60, porque si nos vamos al 80 estamos incluyendo otras cosas que fueron separadas últimamente y que se las voy a explicar ahora al final. ¿Cuál es la importancia de esta forma? Que la mayoría, les diría que casi todos, salvo 2 medicamentos de los que se encuentran aprobados para la forma remitente recidivante. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta y hacer el diagnóstico como corresponde, ya que en las otras formas o no están indicado tratamiento, o bien el tratamiento que está indicado es muy específico y las otras drogas no tendrían resultado alguno. Estoy hablando de las drogas inmunomoduladoras. El tratamiento del brote cuando se presenta es igual para todos. Es corticoides en bolo, obviamente bajo internación por las dosis que hay que usar y las posibilidades de complicaciones de medio interno, hipertensión, etcétera, que puede producir. Bien, hay otra forma que es la secundaria progresiva. ¿Qué es la forma secundaria progresiva? Bueno, es una forma que empieza como la remitente recidivante, pero inmediatamente después, o no tan inmediatamente, pero sí rápidamente, se produce un segundo brote, y a partir de ese segundo, o a lo sumo tercer brote, sigue evolucionando, teniendo cada vez más discapacidad, pero sin presentar nuevos brotes. Esta es una forma en la cual muchas veces ha respondido a la medicación en un primer momento y en un determinado momento deja de responder. Es una de las formas que genera las discusiones más enormes acerca de si hay que retirarle la medicación, no hay que retirarle la medicación. Acá, indiscutiblemente, hay cuestiones que tienen que ver con el médico, hay cuestiones que tienen que ver con el paciente, que también, a pesar de que uno le explica que por ahí no estaría tan indicado seguir con la medicación, se siente seguro con la medicación y se llega a dejarla, etc. La tercera forma es la llamada forma primaria progresiva. ¿Qué es la forma primaria progresiva? Estas son las peores formas de esclerosis múltiple, son algo así como el 10% del total de las esclerosis múltiples. De ese 10%, el 10%, es decir, el 1% del total de las esclerosis múltiples son las formas fulminantes agudas, que son aquellas que evolucionan en menos de 3 meses a la muerte. Estas formas empiezan con un brote, inmediatamente
hacen varios brotes más y después comienzan con un deterioro muy rápido y con una esclerosis múltiple de alta actividad y muchísimo deterioro. Hasta hace poco no había ninguna medicación, hoy se usa por un lado el cladribine, por las que son de alta actividad, y el ocrelizumab, que es un anticuerpo monoclonal que ha demostrado cierta actividad, repito, cierta actividad en las formas primarias progresivas. Estamos hablando de una patología que, librada a su suerte, conduce entre los 12 y los 18 meses a la muerte, a algo así como el 70-80% de los pacientes. Por lo cual, el hecho de haber demostrado cierta actividad siempre es alentador, porque prácticamente no había más que hacer que quedarse mirando al paciente. Hasta hace nada, hasta el año 2018, que se presentó el trabajo del ocrelizumab, fue aprobado por la FDA en 2019 y fue aprobado aquí en la Argentina a fines también del 2019. La FDA lo aprobó no me acuerdo, abril-mayo, y acá se aprobó en noviembre del 19. Bien, ahí tenemos muy pocos pacientes todavía, también se metió de medio de la pandemia, en fin. Son cuestiones que siempre atrasan la implementación a veces de las medicaciones, especialmente las medicaciones nuevas, que sí son autorizadas por ANMAT, pero todavía no han sido incorporadas a los sistemas de obras sociales. Se consigue, pero se tarda más tiempo. ¿Puede repetir los nombres, doctor? Perdón. Después están escritos al final, cuando les dé tratamiento. Perfecto. El penúltimo. Es esto es un fallo freudiano, porque para mí es el último. O sea, no es que me equivoqué. El síndrome clínico aislado. ¿Qué es un síndrome clínico aislado? Bueno, el síndrome clínico aislado es aquella persona que hace un brote de múltiple y no hace más nada. Y pasa un tiempo que nosotros podemos tomar más o menos largo, sin que se produzcan nuevas situaciones. Bien, ahí se presentan algunas cuestiones que son de opinión, de si los pacientes debían ser medicados o no debían ser medicados. Hasta diciembre de 2017, estos pacientes eran rara vez medicados. Se traba una larguísima discusión bizantina acerca de si era un síndrome clínico aislado de alta actividad, de baja actividad, bastante difícil de demostrar por otra parte, ambas cosas. En realidad hoy se tiende a medicarlos. ¿Por qué? Porque se sabe que si el 25% de los pacientes que nosotros tenemos con un síndrome clínico aislado y que han pasado un año sin presentar patología, ese 25% de ellos en el siguiente año muy probablemente hagan otro brote. ¿Esto qué significa? Cuando hacen el segundo brote, dejan de ser síndrome clínico aislado para pasar a ser una remitente recidivante común y corriente. Por lo tanto, hay una cierta idea, aún creo que se requieren más estudios, que medicándolos precozmente podemos mantenerlos como síndrome clínico aislado, por lo menos a la mitad de ellos. Bien. Vamos al último, que algunos autores aceptan, algunos multiplólogos aceptan y otros no aceptan, que es el síndrome radiológico aislado. ¿Qué es el síndrome radiológico aislado? El síndrome radiológico aislado es cuando uno le pide una resonancia magnética a un individuo porque, ¿por qué sé yo? Porque le duele la cabeza, porque se la quiere hacer, porque mi mamá tiene Alzheimer y yo tengo miedo de habérmelo contagiado, así, esto es el original, porque tengo miedo de tener un tumor cerebral o por lo que fuere, por lo que sea. Le pido eso y aparecen una serie de lesiones que son compatibles con esclerosis múltiple y no son compatibles con ninguna otra cosa. O sea, no es una cuestión vascular, no es otra enfermedad deslinizante que yo pueda relacionar con esto, no es el individuo no tiene artritis reumatoidea, ni es un diabético tipo 1 que ha tenido frecuentes hipoglucemias o incluso comas, ni bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no hay ninguna otra causa que pueda explicar mejor este tipo de imágenes que una esclerosis múltiple. Por lo tanto, y siguiendo los criterios que ahora vamos a ver de diagnóstico, los cumple, y bueno, ese tipo tuvo un brote de esclerosis múltiple, a pesar de que fue oligosintomático o fue asintomático, y no podemos saber cuándo fue, porque en definitiva refuerzan con adoliño hasta 90 días en el mejor de los casos, y después de eso no, y por lo tanto cuando tenemos las lesiones tienen más de 90 días, pero pueden tener 20 años. ¿Se entiende? O sea, no hay una manera de poder tipificarlo. Bien,
¿Qué se hace con estos pacientes? En mi criterio se los vigila. Algunos multiplólogos, pocos los medican. No hay estudios que justifiquen hacer esto. Y además considero que los medicamentos no son inocuos ni muchísimo menos, y existe la posibilidad de que haya otras patologías que puedan explicarlo y que nosotros todavía no conozcamos o no podamos demostrar en este momento. Sí, hay que controlarlos porque un porcentaje de ellos va a ser un brote en algún periodo de tiempo posterior, pero muchos no. Así que el síndrome radiológico aislado no es una enfermedad en sí misma, sino que es un síndrome radiológico. Por lo tanto, es un síndrome de diagnóstico por imágenes y no un síndrome clínico. ¿Se entiende? Bien, bueno, más o menos qué es lo que se hace, lo que les había contado, que había síndromes clínicos activos e inactivos, que lo mismo vale para la remitente. El tema de las enfermedades progresivas, bueno, nada, esto lo leen después tranquilos, es más o menos lo que yo les había explicado, no lo tienen que saber. Creo que hay muchos especialistas que no lo saben, así que nadie se los va a tomar. Por lo menos yo no voy a poner esa pregunta en el examen. Bien. ¿Cómo se hace un diagnóstico de esclerosis múltiple? El diagnóstico de esclerosis múltiple se hace fundamentalmente por 3 pilares, que han cambiado obviamente a lo largo del tiempo. Los pilares que hoy utilizamos son la resonancia magnética nuclear, el líquido cefalorraquídeo, sobre todo, y los potenciales evocados, que es cierto que en los últimos tiempos han perdido bastante protagonismo. ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho la resonancia nuclear magnética, a tal punto, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, que algunos multiplólogos diagnostican esclerosis múltiple solo con la resonancia magnética. En general, para un primer diagnóstico es aconsejable tener un líquido cefalorraquídeo, ya que existen otras patologías que tienen diferente líquido, pero que tienen resonancias muy parecidas. Por supuesto que cuando decimos que los criterios que usamos para resonancia magnética son el de la diseminación espacial, el de la diseminación temporal y la inflamación crónica del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? La diseminación espacial es que en resonancias nucleares magnéticas seriadas vamos a encontrar lesiones desmielinizantes que afectan a diferentes lugares del sistema nervioso central, ya sea infra o supratentorial. La diseminación temporal, bueno, es algo bastante parecido. En realidad hacemos resonancias seriadas y encontramos que ese individuo tiene más lesiones o más compromiso de sustancia blanca, aunque no sea en un lugar distinto del que estaba siendo afectado. Por ahí, afectaciones muy comunes, periventriculares a lo largo de la vía óptica, ¿la tiene en el otro? Sí, pero hay más hiperintensidad, es decir, hay más daño desmielinizante a lo largo de la vía que lo que había antes. Eso es diseminación temporal. La diseminación espacial necesariamente involucra a diferentes sectores. ¿Tenía una afectación de la vía óptica? Perfecto. Ahora tiene una afectación de ese y tiene una afectación del cerebelo también. Bien, no pueden ser explicadas por una sola, por la misma lesión. Son 2 lesiones diferentes. Eso es la espacial. La temporal es la misma lesión que aumenta de tamaño, aumenta de compromiso. Podríamos decir por contigüidad o por continuidad. Bueno, estos son los criterios de McDonald, que tampoco nos vamos a detener mucho, los que quieran leerlos los leen, que son los criterios que nosotros utilizamos hoy para hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple, tomando en cuenta las cuestiones de lo que yo les expliqué muy fácilmente, el tema de la diseminación temporal y la diseminación espacial. Los criterios de McDonald son unos criterios que se comenzaron a utilizar en la primera década del siglo XXI, que fueron modificados en 2012 y que fueron modificados nuevamente en el 2017, en diciembre de 2017, incorporando, o sea que hace 3 años escasos, incorporando los avances de la resonancia magnética e incorporando algunos de los criterios de resonancia magnética que eran un poquito diferentes y un poquito disonantes con los criterios clínicos que se usaban. Bien, acá tenemos más o menos los lugares donde tienen lo que yo les contaba, ¿no? Dónde están las lesiones y cómo se ven las lesiones. Ahí tienen lesiones justacorticales, o sea, lesiones altas, como las que ven en la
en la que está ubicada a mi extrema derecha en la parte superior. Son muy importantes estos cortes altos, que muchas veces no te los hacen cuando no son individuos que estén acostumbrados a diagnosticar múltiple, porque los cortes de resonancia magnética, muchas veces los cortes tan altos se pierden, y son importantes porque es uno de los lugares donde más vamos a encontrar lesiones, y especialmente donde vamos a encontrar lesiones más tempranamente. ¿Por qué? Porque es donde más sustancia blanca hay. Cuando nosotros decimos que las enfermedades desmielinizantes afectan las vías mielinizadas largas, nosotros cuando nos dicen vías largas, nosotros pensamos la que va de la cabeza al pie. Bueno, no. Esa es larga, pero la mayor parte de las fibras mielinizadas grandes y largas se encuentran, el 80% más exactamente, se encuentran dedicadas a la interconexión y a la intertransmisión intracortical. Por lo tanto, en los niveles corticales, que manejan una enorme cantidad de información y que nos hacen ser lo que nosotros somos, que ustedes estén escuchando y que yo esté hablando y que estemos todos atentos a la pantalla, necesitamos que funcionen a full este tipo de conexiones, porque hay involucrado áreas del lenguaje, hay involucradas áreas visuales, hay involucrada pensamiento abstracto, hay involucradas cuestiones frontales, hay cuestiones que también se nos mete, occipitales obviamente, cosas que se nos meten en el medio porque no estamos atendiendo permanentemente el 100% del tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante hacer estos cortes. Otro de los lugares frecuentes que lo ven en la que se encuentra en el medio, la parte superior, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Y estamos viendo lesiones periventriculares. Ahí en el medio ven los ventrículos laterales y a sus lados vemos las lesiones. En este caso son T2 y por lo tanto son hiperintensidad. Hiperintensidad es lo que se ve blanco. Cuando lo vemos en T1, que es la primera que vamos a ver, es hipointensidad. Ahí la lesión se ve negra. Y van a ver, en realidad se necesitan las dos lesiones porque eso nos va a permitir afirmar que se trata de una lesión de múltiple. Pero también las lesiones pueden estar más abajo, no necesariamente en la corteza. Y si ustedes miran la que está a la izquierda en el segmento inferior, van a ver las lesiones, aparte de que se ven algunas con buena voluntad, que no lo dice, pero sí están, van a ver que se ven algunas lesiones en el cuerpo calloso y se ve una pequeña lesión en el tronco del encéfalo más abajo. Uno de los criterios que siempre se toman es que tiene que haber lesiones supratentoriales e infratentoriales. De paso, ¿saben qué significa supratentorial e infratentorial? Que están por arriba y por debajo de la tienda del tentorio. ¿Y qué es la tienda del tentorio? La que separa el cerebelo de la cabeza, del cerebro. Les digo porque a veces se repiten las cosas sin que tengan demasiado claro qué es lo que significa. ¿Qué significa esto? Tiene una larguísima tradición en la neurofisiología. De alguna manera podemos decir que aquello racional y decisorio y que nos hace significativamente humanos es supratentorial y aquello que es automático es infratentorial. Por supuesto, esto no es exactamente así, cada vez creemos menos en eso, pero a los fines didácticos y a los fines reduccionistas lo seguimos utilizando. En la última, lo que vamos a ver también es el aumento de los ventrículos laterales, que son muy grandes en este caso, y eso tiene que ver con la atrofia. La presión que hay que ejerce el cerebro adentro del cráneo siempre es constante, y por lo tanto, cuando se te atrofia el cerebro, lo que queda vacío no queda con aire, queda con líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto los ventrículos terminan distendiéndose. Esto pasa en todas las causas de atrofia, no solamente por múltiple, ¿no? Bien, nada, ahí ven las diseminaciones espaciales. ¿Qué ven acá? Bueno, más o menos lo mismo, justacorticales, periventriculares, las infratentoriales, ahí van a ver un tronco del encéfalo y les están marcando una lesión cerebelosa gigantesca en la que se encuentra en la derecha de abajo, de la fila de arriba. En la segunda fila van a ver también un enorme involucramiento paraventricular. Esto es generalmente involucramiento de la vía óptica, entre otras cosas, pero la vía óptica mucho, y el cuerpo calloso, que también, como habíamos visto antes. Y al final de todo, lo que le están mostrando es el involucramiento de médula espinal. El tema de las médulas espinales es muy importante, porque hasta hace poco, es decir, hasta antes de diciembre del 17, siempre cuando uno tenía una sospecha de esclerosis múltiple debía pedir no solamente resonancia magnética de encéfalo, sino también de médula espinal. Bueno,
Eso ha cambiado desde ese momento y en realidad se debe pedir resonancia de médula espinal cuando uno tenga una sospecha clínica fundada de que hay compromiso de la médula espinal, y si no, no. Y no en todos los casos como ocurría antes. Bien, de todos modos hay una cosa muy importante. Cuando uno pide una resonancia de médula espinal porque tiene una sospecha de múltiple o de otra enfermedad ingeninizante, es probablemente uno de los pocos motivos por los cuales uno va a pedir contraste, es decir, gadolinio, en una resonancia magnética de médula. Normalmente las resonancias magnéticas de médula las pedimos sin contraste, pero en este caso sí se hace con contraste. Bueno, por supuesto ahí les explica el tema de la diseminación espacial, etc. El tema de la diseminación temporal, que ahí hablamos del tema de las lesiones nuevas y todo eso. Hasta hace poco se decía que cuando tenías lesiones que reforzaban con gadolinio, tenían menos de 30 días, eso era un brote nuevo, qué sé yo. Hoy eso no se acepta tanto. Si aparecen lesiones nuevas, no importa que refuercen o no refuercen, de todas maneras se acepta que es diseminación temporal. Lo cual me parece un criterio bastante correcto. También se acabó, ahora es todo brote, se acabó eso que antes decían brote, recaída, etcétera, o sea, todo es brote, o sea, y me parece que es correcto porque en definitiva cuando uno tenía muchos nombres para la misma cosa terminaba siendo bastante confuso y nunca sabíamos todos de qué estábamos hablando. Bien, el tema del líquido cefalorraquídeo. El asunto de, acá tienen explicado qué es lo que se busca bandas oligoclonales. ¿Cuál es el sentido de buscar bandas oligoclonales? Bueno, si uno tuviera, o sea, lo lógico sería que no encuentres nada, que no encuentres actividad inflamatoria. También puede ser que encuentres actividad inflamatoria porque esta ha sido transferida de plasma periférico. Por lo tanto, siempre se hace la corrida electroforética de líquido cefalorraquídeo y también la corrida electroforética de plasma. Porque, o sea, si uno tiene un aumento de IgG en plasma periférico, es probable que se transmita, no generalmente en una relación de 1 a 4, pero se transmite a líquido cefalorraquídeo. Y eso no sería en principio una esclerosis. Son bandas oligoclonales, es decir, que responden a pocas pero varias líneas de respuesta de linfocitos B, a diferencia de lo que ocurre con una banda monoclonal. Una banda monoclonal puede ocurrir, ya sea por una situación de tipo patológico, como puede ocurrir en una leucemia o un linfoma, que para eso se ocurre, y también en muchas infecciones, o sea, porque la respuesta serológica está orientada hacia la noxa que está actuando. En cambio, en este caso, las bandas son bandas de tipo oligoclonales, ahí tienen que los tipos 2 y 3 son los más frecuentes, ahí los van a ver las pocas bandas que hay, que nos permiten hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esto es necesario en un primer brote, les repito, para hacer el diagnóstico. Bien. Una vez que tenemos todo esto, ¿qué hacemos con el individuo? Tenemos un brote, tenemos, bueno, a ver, los tratamientos pueden ser diferenciados de acuerdo al momento que tenemos de la enfermedad, de acuerdo al tipo de efecto que estamos buscando, de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo también al tipo de médico y sus conocimientos y su costumbre en cuanto a tratar los síntomas y signos que acompañan la enfermedad y la enfermedad misma. En principio, nosotros tenemos que dividir. Primero, acá faltaría el tratamiento agudo. El tratamiento agudo es igual para todos, es 1 gramo de metilprednisolona, 3 a 5 días, internado en terapia intensiva, hasta que consigamos disminuir el brote. Un brote de esclerosis múltiple, les vuelvo a repetir, entra por guardia y es una urgencia médica. Así sea el primer brote o sea brote número 48. Punto. Esto es lo más importante de todo. En este momento no es tan importante ni siquiera que lo vea el neurólogo. Lo importante es que se lo interne y se le dé el tratamiento correcto. Porque eso nos va a permitir cortar la enfermedad, que el brote dure lo menos posible y que la discapacidad sobreviviente sea la menor posible. Bien. Una vez que el individuo salió del brote,
El tiempo en el cual nosotros vamos a atacar es variable, puede ser después de los 30 días, o sea, eso es lo clásico, pero puede ser hasta los 90 días después del brote. Vamos a empezar a pensar en qué drogas vamos a utilizar. Y las drogas que vamos a utilizar son las llamadas drogas modificadoras de la enfermedad, que son los inmunomoduladores. ¿Para qué sirven los inmunomoduladores? Para disminuir o modular justamente la respuesta inmunológica y tratar de mejorar el futuro de estos pacientes a largo plazo. Claro que además del futuro y del largo plazo, los pacientes tienen urgencias aquí y ahora. Por eso hay algunas drogas que nosotros usamos que mejoran la funcionalidad, que tienen que ver con la marcha, que tienen que ver con la astenia, con la fatiga crónica, etcétera, etcétera. Y también los tratamientos sintomáticos y tratamientos con psicofármacos para el control de la depresión, para el control de la ansiedad, para tratar de estimular la empatía si esto fuera posible, etcétera. Aparte de todo esto, hay tratamientos de tipo no farmacológicos. Las intervenciones psicoterapéuticas, obviamente ahora también se hacen muchas intervenciones psicoterapéuticas de tipo cognitivo-conductual, justamente para que los pacientes mejoren su cognición social, no tengan tantos problemas. Doctor, La cognición social, sí. disculpe, acá una alumna le pide por favor si puede repetir nuevamente el tratamiento de guardia de un brote. Ah, bueno, está bien. Que Un dice, gramo, sí, 1 gramo intravenoso, metilprednisolona, 3 a 5 días, en terapia, control de medio interno, control de la tensión arterial, obviamente, porque son las dos complicaciones más frecuentes, por la hipernatremia y por la hipertensión, y nada más. O sea, el resto es cuestión de medio interno. gracias. ¿Está? Este tratamiento es tratamiento para un brote múltiple, pero también para otras enfermedades desmielinizantes. Ahora lo vamos a ver. O sea que, por lo tanto, cuando nosotros no hacemos el diagnóstico certero y resulta que no era múltiple, y en general igual la pegamos porque el tratamiento es más o menos el mismo, por suerte. No así más largo, cuando ya tenemos que tratar la enfermedad crónicamente. Los no farmacológicos, bueno, sí, lo que estaba hablando, las intervenciones psicoterapéuticas, la terapia cognitivo-conductual, por el tema de la cognición social sobre todo, las estrategias de afrontamiento para poder enfrentar la ansiedad, las intervenciones psicosociales, ¿qué tiene que ver con esto? El certificado único de discapacidad, la posibilidad de los aprestamientos laborales, el tipo de trabajo que puede realizar, el tipo de inserción académica que puede hacer, hay que pensar la edad de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, rehabilitación cognitiva, que es más o menos lo que les estaba hablando. Y también, acá no está, pero también hay rehabilitaciones de tipo kinesioterápico que muchas veces son necesarias. Las fonodiológicas es raro porque la afectación del lenguaje es el aspecto cognitivo menos afectado, o por lo menos más tardíamente afectado en la esclerosis múltiple. Bien, el tema del comienzo del tratamiento. Esto que dice acá es exactamente así. Cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor va a funcionar la cosa. El tratamiento debe ser un tratamiento temprano, porque mejores resultados vamos a tener a largo plazo. Y justamente eso es lo que les decía. Es variable, es algo así como después de los 30 días de brote, no después de los 90, entre los 30 y los 90 podríamos decir. Obviamente nosotros no decidimos totalmente el tema, no es solamente una decisión médica, el paciente también tiene que someterse al tratamiento, puede negarse al tratamiento, de hecho hay algunos pacientes que se niegan, no es infrecuente eso. También hay cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad o no del medicamento, que el retraso burocrático, etcétera, 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 que son todas cuestiones que tienen que ver. O el hecho de que haya infecciones activas, aunque no tengan nada que ver con la enfermedad, que obliguen a retrasar la introducción de un inmunomodulador para evitar que las mismas se hagan más complicadas. Hay varias cuestiones que nosotros tomamos en cuenta, porque el hecho de que nosotros le demos una medicación no significa que ese individuo no va a tener brotes de una vez y para siempre. Y como eso no significa que no vaya a tener brotes de una vez y para siempre, puede tener algún brote, y no es que estemos equivocados ni que la medicación haya fallado.
La efectividad de las medicaciones está en algo así entre el 38 y el 42% de disminución de la ocurrencia de brotes a 2 años vista. ¿Qué significa esto? Que vos podés tener un brote aún medicado. Esto es algo que se le debe explicitar también al paciente. Uno le está dando una herramienta para que se proteja. No significa que es un blindaje absoluto, porque si no, no sería una herramienta de prevención, sino que sería una cura de la enfermedad. Por lo tanto, cuando alguien hace un nuevo brote, uno no tiene que apurarse a decir, saquémosle la medicación porque la medicación no sirvió. Hay varios elementos que uno tiene que tener en cuenta. Las resonancias magnéticas seriadas, el déficit cognitivo, el avance de la discapacidad, la ocurrencia, sí, de brotes, porque obviamente si alguien hace 2 brotes en un año, sí, indiscutiblemente hay algún tema con la medicación que va a ser necesario sacarla. El aumento de los anticuerpos en el líquido, etcétera. Un montón de cuestiones que nosotros tomamos en cuenta. El tamaño del cerebro, si se produce una mayor atrofia de lo esperado, también pueden hacer necesario tener que cambiar la medicación. Bien. Nosotros tenemos las medicaciones relacionadas en terapias de primera línea y terapias de segunda línea. ¿Qué tiene que ver con las terapias de primera línea y terapias de segunda línea? Las terapias de primera línea son aquellas terapias que están más probadas, que hace más tiempo que están en el mercado, que son más fáciles de administrar y que sobre todo son más seguras y tienen menos efectos adversos. Por lo tanto, cuando alguien empieza con un brote común y corriente, lo que nosotros presuponemos que va a ser una remitente recidivante, es decir, una esclerosis múltiple habitual, lo lógico es comenzar con las medicaciones, las terapias de primera línea. Entre las terapias de primera línea, indiscutiblemente los interferones han sido los más utilizados, ya que se conocen desde la década del 80. El primer interferón salió al mercado en el año 84, y durante mucho tiempo, más de 25 años, fueron la única medicación, prácticamente, por lo menos la única medicación que tenía un mecanismo de acción probado, que prevenía la enfermedad. Por lo cual, aún hoy, el 60% de los pacientes se encuentran medicados con interferones y muchos de ellos no quieren abandonar los interferones a pesar de que han salido nuevas medicaciones. Es cierto que no hay demasiados trabajos de interferón contra esto, interferón contra aquello, porque hay un montón de cuestiones, incluso cuestiones de tipo ético, por el cual es muy difícil comparar un remedio contra otro remedio. El segundo, ese es el primero, que es interferón beta, que son los que más se usan. Ojo con esto, los interferones beta son aquellos protectivos porque favorecen a las estirpes de CD4 antiinflamatorias, a diferencia de otros interferones, como el gamma, que favorecen a las proinflamatorias y que cuando no se sabía esto, allá por principios de la década del 80, hubo 7 pacientes a los cuales se desencadenaron brotes por haberlos inyectado con interferón gamma. Así que bueno, es el interferón beta el único que sirve para esto. Tampoco el alfa sirve. El alfa no desencadena brotes, pero tampoco tiene ninguna utilidad, que es el que se usa, por ejemplo, en algunas leucemias, que se usa también en la hepatitis C, etc. El interferón beta es el que está primero en la lista. El interferón pegilado, que es el que está último en la lista, no tiene ninguna diferencia con el interferón beta. La única diferencia que tiene es que tiene modificada su colita, tiene un grupo metilo, que hace que sea más difícil de ser eliminado por el organismo. Con lo cual se puede pasar de inyecciones semanales a inyecciones bisemanales, e incluso a veces en algunos pacientes, no la mayoría, a inyecciones mensuales, lo cual obviamente es una ganancia de comodidad y de agresión enorme. El segundo que está en la lista es el acetato de glatiramer, conocido como COP, que se da por vía subcutánea, el copolímero, Copaxone en nombres comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tetrapéptido que se da en forma de polímero y que en realidad no se conoce su mecanismo de acción. Esto ha hecho que muchos multiplólogos, muchos neurólogos hayan sido refractarios al uso del COP. ¿Por qué se siguió utilizando tanto el COP? Y se siguió utilizando primero porque una inyección subcutánea, porque tenía muy pocos efectos adversos y por lo tanto era extremadamente seguro. La efectividad, bueno, hay estudios que dicen que sí, que previno, otros que dicen que no. De todas maneras, o sea, cuando se usa, se sigue usando bastante,
no demasiado, pero menos que antes, pero se sigue usando, se usa fundamentalmente en aquellas esclerosis múltiples que estimamos leves o de buena recuperación. Las otras dos que tenemos acá son dos medicaciones bastante curiosas, la teriflunomida y el dimetilfumarato. ¿Qué características tienen? Que son medicaciones orales. El hecho de que sean medicaciones orales es algo muy interesante, porque cuando se lanzaron al mercado, todos creímos, me incluyo, que los pacientes se iban a mover masivamente hacia las medicaciones orales y se iban a dejar de pinchar. Pues esto no ocurrió. Estas medicaciones tienen su parte en el mercado, pero no necesariamente le restaron público a los interferones. ¿Por qué? Porque los pacientes se sentían seguros con lo que estaban. Si vos estás hace 3, 4, 5 o 10 años, como algún paciente que tengo yo, con interferón sin haber tenido ningún brote, no tenés ganas de experimentar, aunque te tengas que pinchar todos los días. Bah, no todos los días, pero sí todas las semanas. La teriflunomida es una medicación bastante segura a largo plazo, porque antes de que se lanzara para esclerosis múltiple, que fuera autorizada para esclerosis múltiple, se utilizó durante 15 años como tratamiento de la artritis reumatoidea, con lo cual los efectos adversos a largo plazo eran manejables y más o menos conocidos. El dimetilfumarato se usa bastante ahora porque es de bastante buen resultado, se usa mucho en los pacientes jóvenes. Durante una época se dijo que era ideal para aquellos que querían tener hijos. En realidad después se demostró que también podía ser teratogénico como todos los otros. Así que bueno, nada, esa indicación es bastante relativa, pero en ambos casos, ambos son 2 tomas diarias para contener eso. Bien, estos son los de primera línea. Ahora, ¿qué pasa cuando estos de primera línea no se pueden usar, no funcionan, el paciente sigue haciendo brotes, presenta una esclerosis múltiple de gran actividad? Bueno, necesariamente vas a tener que ir a la segunda línea. La segunda línea es más efectiva, pero necesariamente también es más peligrosa. Ahí vas a tener, en primer lugar, el natalizumab, que fue el primero de segunda línea que se empezó a usar. Ojo con el natalizumab, que siempre acá dice JBC negativo, JBC positivo. ¿Qué es el JBC? Es un virus que si es oportunista, que si está presente en el individuo, contraindica absolutamente la indicación de natalizumab. ¿Por qué? Porque el natalizumab lo que hace es reforzar la barrera hematoencefálica y por lo tanto impide la entrada de linfocitos desde afuera. Con lo cual, si el virus, que es un oportunista, está metido adentro del sistema nervioso central, va a aprovechar y va a atacar sin oposición. Y te va a hacer una leucocefalopatía multifocal progresiva, que es una patología, después vamos a ver, extremadamente grave. Y por lo tanto, si vos no hiciste este análisis antes de indicar natalizumab, es una mala praxis grave, gravísima, diría yo. Otra de las medicaciones que se utiliza es el fingolimod, que es un inhibidor de la estimulación de los linfocitos en los ganglios linfáticos periféricos. Esta es una medicación que tiene sus ventajas porque el paciente puede olvidarse de tomarla y de todas maneras, como este efecto tiene un cierto efecto residual después de que tiene un primer mes de tratamiento, dura algo así como 90 días, no hay tanto problema con que olvide una dosis. Claro que esto, que es una ventaja en un sentido, es una desventaja en el otro, porque supongamos que este individuo hace una neumonía. Nosotros obviamente tenemos que retirarle los inmunomoduladores. Claro que si le retiramos el fingolimod es un acto teatral, porque en realidad el fingolimod va a seguir actuando durante 3 meses. Con lo cual no nos sirve de nada. Se lo sacamos igual, pero en definitiva no deja de ser una teatralización. O sea, no podemos dar vuelta a esto. Y lo que es una ventaja para el tratamiento del día a día es una desventaja si se nos presenta una complicación. Porque la principal complicación de todas estas medicaciones son las infecciones. El alentizumab es un anticuerpo monoclonal que tiene una desventaja enorme, que es el precio, indiscutiblemente, es el más caro del mercado. Se da por infusión endovenosa, internado, en terapia intensiva, se hace una sola vez por año, lo cual es algo muy bueno. En algunos casos de alta actividad puede hacerse cada 6 meses, pero lo más común es que sea cada año.
y que bueno, en algún momento se planteó como que era la cura de la esclerosis múltiple. No es tan así, pero bueno, pero sirve. Ahí abajo está el rituximab, que se usa cada vez menos, porque ahora sí, le digo, pensé que lo tenía escrito, no lo tenía escrito, a la alumna que había preguntado, se utiliza el ocrelizumab, OCRELIZUMAB, larga obviamente como todos, es antibody, así que ¿qué hacen estos? Son tanto el rituximab como el ocrelizumab, tienen como target linfocitos B. Y esto es raro porque todos los demás tenían como target linfocitos T o, en el caso de natalizumab, la barrera hematoencefálica. Sin embargo, estos medicamentos que actúan sobre los linfocitos B han demostrado tener un efecto muy importante incluso sobre las primarias progresivas, convirtiéndose en el primer tratamiento indicado para la primaria progresiva. Y por último tenemos la cladribina. La cladribina es un medicamento que tiene que ver con, es un antimetabolito, lo que hace es matar a las células, a las estirpes de linfocitos T, no solamente aquellas maduras, sino también en médula ósea aquellas previas o embrionarias, con lo cual, o sea, es como un reseteo con el cual terminas con esa serie y empezás de vuelta. Se utiliza, son 2 entradas de 4 semanas en 2 años sucesivos. Se utiliza muy frecuentemente esta medicación, de ahí viene de la leucemia linfocítica crónica, y se usa pura y exclusivamente en aquellas esclerosis múltiples de alta actividad, donde con todo hemos fracasado y tenemos que ponerle un paro de alguna manera. Y una de las maneras de ponerle el paro es esta. Bien. Terminamos para su alegría con esclerosis múltiple y nos vamos a las enfermedades desmielinizantes. Bien, esto es más o menos lo mismo que tenían antes, así que vamos directamente a los cuadros. Bien, el tema de la encefalomielitis diseminada aguda. ¿Qué son las encefalitis diseminadas agudas? Bueno, son reacciones parainfecciosas que ocurren como enfrentamiento del sistema nervioso central hacia un montón de virus, ahí los tienen a todos contados, y también algunas bacterias, y también muchas vacunas, que responde de manera cruzada contra el sistema nervioso central, más correctamente contra la mielina del sistema nervioso central. Ya les había contado que son más frecuentemente, aparecen en la infancia y en la adolescencia. Se dice que aparecen días o semanas. Lo típico es que te dicen que aparece entre los 10 días y las 3 semanas. No es tan prolija, a veces aparece un poco después, a veces aparece un poco más tarde. El problema de que cuando aparece un poco más tarde es que muchas veces la enfermedad que te dio origen no ha sido tan importante. Por ahí ha sido una infección por adenovirus. ¿Y quién recuerda un resfrío 3 semanas después de haberlo tenido? Muy poca gente. Incluso también pasa a veces con las inmunizaciones. Las encefalomielitis diseminadas agudas son una de las cosas más frecuentes de lo postvacunal. Y por lo tanto, ustedes recordarán cuando fue el comienzo de la vacuna de Pfizer, que una de las cuestiones por las cuales se planteó fue porque uno de los voluntarios había presentado una mielitis transversa en Londres. Y esto encendió todas las alarmas. ¿Por qué? Porque es una de las consecuencias postvacunales más frecuentes que han ocurrido. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un mecanismo histopatológico parecido al de la esclerosis múltiple, pero no igual. La distribución es fundamentalmente perivenular y es fundamentalmente, por lo general, relacionado con anticuerpos que activan a grupos de linfocitos CD8, siempre perivasculares. La esclerosis múltiple tiene lesiones perivasculares, pero también tiene lesiones que están en el interior del parénquima sin depender de estar cerca de un vaso sanguíneo que las ponga en funcionamiento. Durante mucho tiempo, los únicos modelos, ahora hay modelos transgénicos obviamente, pero durante mucho tiempo los únicos modelos animales para estudiar esclerosis múltiple eran cepas de ratones que respondían con encefalomielitis diseminada a diferentes antígenos para los cuales habían sido diseñados.
Bueno, me adelanté más o menos. Bueno, ahí dice, obviamente, lo que podemos aclarar de esto, que sí, fíjense que las lesiones son bastante parecidas: oftalmoplejía, coreatetosis, mutismo, signos meningios, neuritis óptica, también ataxia. Es bastante común la ataxia aguda de Leiden, por ejemplo, que sigue las infecciones por adenovirus y estreptocóxicas, es también una desmielinizante posinfecciosa. Las presentaciones atípicas de psicosis aguda son presentaciones atípicas realmente, no es muy frecuente. Lo que pasa es que hace relativamente poco tiempo, en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, en mayo del 2014, se presentó una serie de cuadros psicóticos que habían ocurrido en relación con inmunizaciones, en relación con enfermedades autoinmunes y en relación con respuestas cruzadas a infecciones virales. Y esto generó una revolución bastante importante que después rebotó en los diferentes congresos de neurología y psiquiatría, tanto en los Estados Unidos como entre nosotros. Durante el año 2015, por ejemplo, era un tema que estaba muy de moda. Obviamente no es tan frecuente, no es el primer diagnóstico que tenemos que manejar cuando lo vemos, pero es un diagnóstico que sí puede estar presente. Recuerden que siempre, además de los elementos de tipo psicosis aguda, siempre van a estar los elementos de tipo encefalítico, ¿no? Y también generalmente está el cuadro de tipo infeccioso o parainfeccioso que debemos tener en cuenta. Bien, el tema de los criterios, que es muy importante para tomarlo en cuenta, porque básicamente nosotros, es lo que estaba diciendo, que la encefalopatía no puede ser explicada por la fiebre. Esto es muy importante, porque muchas veces, encontramos síntomas delirantes y están dados fundamentalmente por el síndrome confusional. Cuando vean síndrome confusional lo van a ver que le genera la fiebre al individuo. Bien, el tipo de las lesiones grandes y difusas que son confluentes, eso también es importante. Y esto que es, y las lesiones hipointensas en T1 en sustancia blanca, que van a ser hiperintensas, pero generalmente no tan hiperintensas como son en la esclerosis múltiple, en el caso de las encefalomielitis diseminadas. Tampoco son tan grandes las de la esclerosis múltiple. Estas pueden llegar a ser incluso de tamaño hemisférico. Bueno, ahí los tienen los criterios, después los verán. Y van a ver más o menos el tipo de lesiones que tienen, que como ustedes podrán ver, son lesiones gigantescas, hemisféricas, que tienen una signo-sintomatología extremadamente profusa, porque involucran a muy diferentes áreas. Tanto a veces son hemisféricas, a veces son bihemisféricas. Si ustedes ven la distribución, no les sorprende mucho que puedan tener alucinaciones complejas, que puedan tener alucinaciones auditivas, que los pacientes se encuentren en coma o por lo menos en situaciones letárgicas debido al involucramiento enorme que tiene la corteza. Y también un poco lo infratentorial, pero sobre todo fíjense que son lesiones fundamentalmente corticales, a diferencia de la múltiple, que uno de los motivos por los cuales nosotros hablamos de supratentorial e infratentorial es porque en estas son más que nada corticales. Está bien que cuando hay mielitis transversa son muy abajo, pero en general, si de cerebro hablamos, suelen tener más lesiones corticales que supratentoriales que infratentoriales. Bien, ahora vamos a quien es la principal discusión diagnóstica de la esclerosis múltiple, que es la neurooptomielitis de Vick. ¿Qué es la neurooptomielitis de Vick? La neurooptomielitis de Vick es una patología que se presenta en grupos de edad semejantes entre los 20 y los 30 años, más en mujeres, igual que la esclerosis múltiple, en forma brusca, igual que la esclerosis múltiple, sin antecedentes de importancia, igual que la esclerosis múltiple, que afecta a justamente los nervios ópticos y que también afecta a la médula espinal. ¿Qué les dije yo? Que los frecuentes lugares que dos de los frecuentes lugares más afectados en la esclerosis múltiple eran la vía óptica, neuritis óptica, y la médula espinal. Bueno, se imaginan que absolutamente ideal para tener la discusión acerca de si esto es
una forma de esclerosis múltiple o si por el contrario es una patología característica en sí misma que tiene que ver, que lleva un nombre propio. Si a esto le sumamos que la discusión sobre esta enfermedad ha sido enorme y ha sido enorme desde en toda la neurología moderna, De Vick describe la enfermedad más o menos hacia 1870. De Vick era uno de los discípulos de Charcot. ¿Recuerdan el cuadro con el que cerramos semiología? De Vick no está en ese, hay varios, está Pierre Marie, está Babinski, etc. Era, digamos, las inferiores de la neurología de la época. Claro que eran las inferiores de Francia, y en otros países la gente tendía, por las disputas que se dan en la ciencia, por cuestiones personales y también por cuestiones de tipo nacional, tanto en Alemania como en Inglaterra, a tender a minusvalidar y a desarrollar un cierto desdén hacia las cosas que venían de los otros países. Tan es así que la gente del National Queen Hospital, por ejemplo, ahí estaba Gowers, para que se ubiquen más o menos de quién estoy hablando, en Inglaterra sostuvieron rotundamente que la neurooptomielitis de De Vick no existía, e incluso en 1936, Brain, que ahí lo tienen en la línea de tiempo, Brain, fíjense que era un casting de nombres, es ideal para ser neurólogo, Cerebro se llamaba, de apellido, dijo concretamente que era una invención y que la patología no existía. Esta situación se mantuvo más o menos así hasta el siglo XXI, cuando, a pesar de que mucha gente seguía insistiendo en que existía la neurooptomielitis de De Vick, de hecho a mí me fue enseñada, tanto en el pregrado como en el posgrado, había mucha gente que decía que no existía, y especialmente en los países anglosajones la cuestionaban muy vivamente. Tuvo que llegarse a una etapa inmunológica donde se pudiera identificar un anticuerpo específico, que es el antiacuaporina 2, en el 2004, pero recién aceptado del todo entre 2006 y 2008, que permitió identificar a la patología como una entidad diferente y separada de la esclerosis múltiple. Y esto es un hecho que no es solamente una disputa académica o histórica, como les estoy contando, sino que es una disputa técnica que tiene que ver con el tratamiento, porque las medicaciones que hemos visto para la esclerosis múltiple no sirven absolutamente para nada para la enfermedad de De Vick. ¿Qué es el receptor de acuaporina A4? El receptor de acuaporina A4, que acá ven un dibujo de cómo es aquel que permite el ingreso de agua a la célula. Obviamente es algo que es un receptor que es neutro desde el punto de vista eléctrico, por lo menos la mayor parte del tiempo, porque si no, no permite pasar las moléculas que son neutras a su vez del agua, pero que sí tiene gradientes a sus lados para que puedan transportarlas, que es absolutamente necesario para, no solamente para la mielina, sino para la supervivencia neuronal. Y este es uno de los motivos por el cual es muy importante actuar, incluso aún más que en la múltiple, rápidamente en el De Vick, porque el De Vick favorece una muerte celular temprana, y al favorecer una muerte celular temprana, es decir, tiene tendencia a dar lesiones de tipo necrotizante. Dicho de otra manera, necesariamente las lesiones van a ser terriblemente graves en no demasiado tiempo. ¿Qué se hace? Se busca ese anticuerpo que se llama anticuerpo anti-AQ4, que da positivo en esto y solamente en esto. Por supuesto, en los últimos 5 años han aparecido algunos De Vick que son anti-acuaporina 4 negativos, con lo cual necesariamente se ha vuelto a encender la polémica. De todos modos, ustedes saben que la ciencia es así, lo que hoy aprenden, mañana será mentira, y todos seguiremos discutiendo al infinitum. El día que dejemos de discutir se habrá terminado la ciencia tal como la conocemos. ¿Qué es lo que nos importa de esto? Hacer el diagnóstico diferencial. Las semejanzas, hablábamos un poco de eso, más en mujeres, edad de comienzo, evolución en brotes. El comienzo agudo faltaría acá también, o sea, por lo tanto tiene muchas semejanzas. Podríamos agregar también la distribución topográfica, que también, parcialmente por lo menos, es semejante.
¿Cuáles son las diferencias? La distribución geográfica. Bueno, el DEVIC no tiene predilección alguna, ni por zonas templadas, ni por zonas frías, ni por nada por el estilo, o sea, la distribución es absolutamente azarosa, no se ha podido encontrar ninguna relación geográfica con mayor o menor incidencia. La aparición de síntomas cerebrales, bueno, no hay síntomas cerebrales normalmente en el DEVIC, a diferencia de lo que ocurre en la esclerosis múltiple. A ver, si yo les digo, alguien se presenta con una neuritis óptica, una mielitis transversa y síntomas psicóticos o con convulsiones, ¿en qué voy a pensar? Mucho más en una esclerosis múltiple que en un DEVIC, porque el DEVIC está autolimitado neurotopográficamente, vamos a decir, sus puntos de ataque son la médula espinal, que puede ser más de un ataque, ojo con eso, y la vía óptica. ¿Qué es la vía óptica? A pesar de que se llama, es neurooptomielitis, es decir, que te puede atacar al nervio incluso después del ojo. Atenti con eso también. Bueno, los hallazgos en resonancia magnética y en el líquido, por supuesto acá, obviamente no vamos a encontrar los diagnósticos de esclerosis múltiple como los buscamos. A ver si, acá tengo, fíjense, una linda resonancia donde ven los dos niveles. Uno de los niveles es muy cercano a la unión bulbo-protuberancial y el otro eso es un nivel cervical 5 más o menos. Los dos lugares donde atacó a nivel de médula. Es muy raro que tengas dos focos en esclerosis múltiple. Me refiero a dos focos en médula espinal, dos focos sí, obviamente. Bien, el tratamiento. Bueno, este tratamiento, que justamente es el que les di, que es el tema es el mismo tratamiento que haces con un brote de esclerosis múltiple. Por lo tanto, si no hiciste el diagnóstico diferencial en ese momento, no importa mucho, pero no importa durante esos 3 a 5 días, después sí importa. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo mismo, darle corticoides, vas a tratar de disminuirlo, vas a tratar de limitar el daño. Acá, más que nunca, incluso hasta de manera más urgente que en una esclerosis múltiple. Hay una diferencia que es el tema de la plasmaféresis. El tema de la plasmaféresis en la esclerosis múltiple no sirve absolutamente para nada, ni siquiera está en la lista de tratamientos. Acá puede llegar a ser útil. Ahora, la diferencia enorme se presenta cuando nosotros vamos a tener que tratarlo crónicamente como prevención de recaídas. Primera cosa, drogas inmunomoduladoras no son efectivas. Es decir, todo lo que leyeron de esclerosis múltiple no sirve para nada. ¿Está claro? ¿Qué se usa? Se usa cuestiones, o sea, de otro tipo, más parecidas a las que se usan en colagenopatías, más parecidas a las que se usan en otro tipo de patologías. Entonces, acá sí va a tener sentido por ahí usar prednisona o metilprednisona crónicamente, mientras que en la esclerosis múltiple jamás usamos corticoides en forma crónica. Y también vamos a utilizar azatioprima. En general, el uso de los corticoides y de la azatioprima es secuencial. ¿Por qué? Porque la azatioprima tiene un lapso para empezar a hacer efecto de entre 3 y 6 meses. Entonces, generalmente el individuo arranca esos 6 meses con prednisona o metilprednisona y posteriormente, en esta época más metilprednisona que prednisona, y posteriormente se introduce la azatioprima. Habitualmente, o sea, se usa más o menos algo así como 100 miligramos día para hacerse la más fácil, para que no tengan que saber por kilo de peso el tema de la azatioprima. Siempre con ácido fólico para evitar la ocurrencia de anemias y pérdidas de otras series hematológicas. Por último, la inmunoglobulina. El uso de la inmunoglobulina es algo que se utiliza en una enorme cantidad de enfermedades en las cuales hay ocupación de receptores por antígenos, por anticuerpos circulantes. Por eso van a ver que se usa inmunoglobulina en la miastenia gravis, se usa en neuropatías periféricas, se usa en la hepatitis C, se usa en el Guillain-Barré, se usa en la neurooptomielitis de DEVIC. ¿Tendría sentido utilizarlo en la esclerosis múltiple? No, por eso no se usa. Al contrario, podría ser contraproducente, porque podría movilizar aún más el aparato inmunológico. Así que ojo con eso. Bien.
Por último, para cerrar y con 2 palabras nada más, una verdadera curiosidad. No, mirá, yo me había ido muy rapidito, pero no me falta la última. Bueno, primero esto sí, 2 palabras, la esclerosis concéntrica de Valo. La esclerosis concéntrica de Valo es un de etiología absolutamente desconocida, es autoinmunitaria, hay algo así como 100 casos nada más en la bibliografía, es más común en la raza amarilla. La mayor parte de los diagnósticos aún hoy, algo así como el 60 al 70%, han sido post-mortem. Se presentaba como una disfunción de tipo neurológica focal subaguda que evolucionaba muy rápidamente, con mucha confusión, que evolucionaba al coma y a la muerte. Que en algunos casos podía cronificarse y evolucionar con brotes y remisiones, pero de todas maneras lo hacían bastante rápido. Prácticamente todas las formas eran mortales. Últimamente se han conseguido con detecciones precoces a través de la resonancia magnética, porque el líquido no servía para nada, porque no era específico, introducir tratamientos antiinflamatorios precoces con los cuales se ha conseguido sobrevida e incluso se ha conseguido remisión. Incluso hay 4 casos donde se ha conseguido remisión total. En otros las secuelas han podido ser disminuidas. Simplemente es una imagen muy particular que le llaman algunos, o sea, es focal como la primera que ven ahí arriba, o es en alas de murciélago como esa que ven ahí cuando aparece posterior. No es una patología nueva, fue descrita por Valo en 1928, pero no ocurre con demasiada frecuencia. ¿Por qué se llama esclerosis concéntrica de Valo? Porque a la visión microscópica de anatomía patológica se ven alternantes áreas de daño de la mielina y áreas de conservación de la mielina, por lo tanto da un aspecto de tipo atigrado. También en la segunda de abajo es lo que le llaman alas de murciélago, como les decía, porque que en realidad está dado por el contraste entre las áreas que se encuentran afectadas y las que no se encuentran afectadas. Bien. Leucocefalopatía multifocal progresiva. Bueno, hemos hablado bastante de esto ya, el tema de los virus JB que pueden generar esto, que son la causa frecuentemente, que es un virus oportunista, que está en el sistema nervioso central, que cuando hay una situación de inmunodepresión, ya sea generada desde afuera, por inmunomoduladores, como puede ser el caso del natalizumab, que impide que lleguen los linfocitos activados al parénquima, o bien porque hay HIV o alguna otra patología neoplásica que impide la respuesta inmunológica, produce este tipo de lesiones, que suelen ser lesiones muy amplias, muy graves. Generalmente los pacientes están en coma, pueden presentarse de manera aguda o pueden presentarse de manera subaguda, con un periodo de confusión que puede durar hasta 3 semanas y posteriormente sí evoluciona hacia el estupor y el coma. Esta patología tenía antes de la invención de los retrovirales una mortalidad del 90%, hoy tiene una mortalidad entre el 40 y el 50%, de todas maneras las secuelas son muy importantes y por lo tanto en lo que a nosotros respecta, en tanto médicos tenemos que tratar de que, bueno, las que puedan ocurrir porque ocurran es una cosa, pero las que podemos evitar nosotros iatrogénicamente obviamente las tenemos que evitar. Bueno, nada, después leen las manifestaciones. O sea, esto es un poquito las diferencias que pueden tener que ver con la resonancia y cómo lo pueden hacer. Doctor, bueno, gracias. escucho si tienen alguna pregunta. Hola, doctor. Buenas tardes. Cuando hablamos de las lesiones que daba la esclerosis múltiple, dijimos que Aguárdenme. Aguarden que todavía no se conectó el doctor, ¿eh? Aguárdenme. Ya se conecta. Perdón, Carla, pensé que se había conectado. Sí, quedó de la clase anterior. Ahí está. Ahí se está conectando. A ver. Ahí está el doctor. A ver. Ahí está el doctor. Listo. Buenas tardes.
¿Cómo está? Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe, cuando estuvimos en la clase hablando de las esclerosis múltiples y las lesiones que teníamos que encontrar para el diagnóstico, dijimos que podíamos tener lesiones subtentoriales y supratentoriales y que teníamos que tener en los dos lugares para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, o entendí cualquier cosa. Está bien. Sí, esos son los llamados criterios de McDonald. Es un poco más complicado, pero más o menos es así. El tema es que o sea, es muy importante que haya lesiones tanto supra como infratentoriales, porque es muy raro que haya otras patologías que puedan dar ese tipo de cuestiones. De todos modos, obviamente no haces el diagnóstico solamente con eso. Esos se llaman criterios de Barkov. Hay algunos lugares donde es más común que tengas lesiones y otros lugares donde es menos común que tengas lesiones, y eso te orienta al diagnóstico. Es así. De todas maneras, no se hace diagnóstico pura y exclusivamente por la resonancia magnética. Perfecto, a eso le tendría que sumar el estudio del líquido cefalorraquídeo para aproximarme más al diagnóstico y obviamente siempre con la clínica, ¿no es cierto? Clínica, epidemiología. Son las 4 cosas que tenés que tener en cuenta. Ok. Y la diferencia con la que vimos, que ahora se me fue el nombre, que yo escribí EDA, la encefalomielitis diseminada aguda, era que las lesiones van a ser supratentoriales, mucho más grandes y confluentes. Sí, y encima las de diseminada aguda generalmente son siempre perivasculares. Okay. Cosa que en la múltiple no. O sea, en la múltiple tenés perivasculares y no perivasculares. Tenés más no que sí. ¿De acuerdo? Ok, y en la neuromielitis óptica de Witt, las lesiones van a estar sobre todo en médula, generalmente más de una lesión ya me orienta, y en el nervio óptico, y usted en un momento dice que puede afectar el nervio óptico fuera de su recorrido, y eso no lo entendí. A lo largo de su recorrido, debe haber sido quedado mal en la grabación. O sea, lo dije. Desde a lo largo de nacimiento. todo su recorrido, es así, o sea, puede ser que tengas algo en la mácula, raro, y en todo el recorrido del nervio, incluyendo el quiasma, y por ahí eso te puede complicar más. No es lo más frecuente, por suerte. Generalmente es neuritis óptica, es decir, es inmediatamente después de que sale del globo ocular. Pero si es en otros lados, te puede obligar a hacer diagnósticos diferenciales con otras cosas. Por eso lo dije. Ok, excelente, Doc, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguno más? Yo quería consultar, sabía que la neuralgia del trigeminio es frecuente en la esclerosis múltiple y que era predominio bilateral. ¿Es así? ¿Es bastante La frecuente? neuralgia del trigémino, o sea, una neuralgia del trigémino bilateral, hasta que se demuestre lo contrario, tiene que ser alguna enfermedad sistémica. Una de ellas, obviamente, es la múltiple. La neuralgia del trigémino, normalmente, tanto la esencial, es decir, la que no tiene mayor causa, como la que es secundaria a tumores, malformaciones vasculares, etcétera, etcétera, es siempre, absolutamente siempre unilateral. Perfecto. Y en la esclerosis Igual, múltiple, generalmente, lo que es más común en múltiple es la diplejía facial. Eso también, la parálisis facial periférica es unilateral siempre o casi siempre, salvo en estos casos. Si vos tenés diplejías faciales y sobre todo si estas ocurren a repetición, y tenés que pensar en múltiple, tenés que pensar en otras desmielinizantes, tenés que pensar en alguna de ese tipo de cosas. perfecto. Sí. ¿Y con qué tanta frecuencia se ven estos pacientes, la neuralgia del trigémino? No es frecuente. Creo que se los dije que los target objetivos son la vía visual, el cerebelo y eventualmente las lesiones sobre médula. El resto de las cosas son mucho menos frecuentes. Yo creo que la neuralgia del trigémino debe ser aún menos frecuente que la psicosis, que es el 3%, o que la epilepsia, que es el 5%. Ok, perfecto. Buenísimo, gracias. No. Doctor, otra consulta. Cuando hablamos del tratamiento, que explicó perfecto lo de primera línea, segunda línea, también nos mencionó drogas que mejoran la función y tratamiento sintomático. Eso va a variar dependiendo de, digamos, la manifestación clínica que presente el paciente, no es que, digamos... No la va todo para todo el mundo, no. Perfecto. O sea, la famperidina, sobre todo hay otras, pero bueno, pues digamos la más importante es la famperidina, el que mejora la marcha. Pero bueno,
eso tiene que tener afectación de la marcha, tiene que tener una determinada afectación de la marcha y tiene que ser un determinado nivel evolutivo, porque obviamente si está en una silla de ruedas no le va a mejorar nada. Eso depende de cada una de las lesiones. También vas a usar cosas contra espaticidad, si es que tiene mucha espaticidad y eso te sirve. También eventualmente podés usar el modafinilo y otras cosas que tienen utilidad para la astenia, si es que tiene mucha astenia. O sea, obviamente son drogas que no hacen al fondo de la cuestión, pero que muchas veces son importantes para mejorar la calidad de vida. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no hay nada más, buenas tardes a todos y nos veremos cuando sea. Bueno, gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias. gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta Hasta mañana, chicos. mañana. Hasta mañana, Carla, Mañana. gracias. Chao, Carla. Hasta mañana. Chao.